Buenas tardes, el día de hoy mi equipo y yo presentaremos nuestra base de datos abogados llamado Good Layers. Hacemos posible lo imposible. Para realizar dicho proyecto y planeación de programación se realizó en diferentes etapas. Empezamos por lo que es la descripción del problema. Se requiere diseñar una base de datos relacional para almacenar información sobre asuntos que lleven un gabinete de abogados. Se considera lo siguiente: los clientes, demandados, asuntos, abogados. Asimismo, se puede conocer de los abogados sus datos personales, los asuntos que puede llevar a cabo y el registro de los clientes y demandados que existen en dicha base de datos. Para empezar con esto, tenemos que localizar lo que es nuestro marco teórico, conceptos clave que nos llevarán a la ayuda de la creación tanto de nuestra base de datos, así como la creación de nuestra aplicación. En este caso tenemos como concepto fundamental lo que es una entidad. Una entidad hace referencia a un objeto o concepto del mundo real que se puede identificar claramente y sobre el cual se recopila información. Dicho de otra manera, una entidad es cualquier elemento que puede ser reconocido como un objeto único y sobre el cual queremos almacenar datos. Por ejemplo, una base de datos de una biblioteca. Algunas entidades pueden ser lo que es un libro, autor, lector o préstamo. Cada una de estas entidades posee atributos que describen sus características. Por otro lado, nuestras entidades se pueden definir en entidad fuerte y entidad débil. Una entidad fuerte es aquella cuya existencia no depende de ninguna otra entidad dentro de un esquema. Su representación en figura es mediante un rectángulo sólido. Siempre tiene una clave primaria entre sus atributos, lo que permite identificar de manera única cada instancia en el conjunto de entidades fuertes. Dicho de otra manera, se relaciona con una entidad débil a través de una relación identificadora o también representada por un doble diamante en un diagrama ER. Un ejemplo de esto es un cliente que pide un préstamo. Aquí tenemos dos entidades, lo que es la entidad cliente y la entidad préstamo. Observamos que para préstamo debe haber al menos un prestatario, de lo contrario ese préstamo no aparecería en el conjunto de entidades de préstamo. Sin embargo, si un cliente no pide ningún préstamo, aún incluiría el conjunto de entidades de cliente. Por lo tanto, podemos concluir que una entidad cliente no depende de una entidad préstamo. Por eso se dice que es una entidad fuerte, porque no depende de otra entidad. Por otro lado, tenemos lo que son las entidades débiles. Una entidad débil es aquella que depende de una entidad fuerte para su existencia. Se representa con un doble rectángulo. Las entidades débiles no tienen una clave primaria propia, sino que poseen una clave parcial que las distingue de una manera única. La clave primaria de la entidad débil es una clave compuesta formada por la clave primaria de dicha entidad. Para entenderlo mejor, vamos a considerar el ejemplo anterior desde la perspectiva de la entidad débil. En este caso, el préstamo es la entidad débil y, como se mencionó antes, cada préstamo debe tener al menos un prestatario. Esto se puede observar que un conjunto de entidades préstamo, si ningún cliente ha solicitado un préstamo, por ejemplo, para un automóvil, dicho préstamo no aparecerá en un conjunto de entidades préstamo. Para cada un préstamo de automóvil existiría un conjunto de entidades préstamo, debe haber sido solicitado por un cliente, de manera que la entidad débil del préstamo depende de la entidad fuerte del cliente, ya que si no hay un cliente no podríamos realizar un préstamo. Por otro lado, y como se había mencionado antes, las entidades contienen lo que son atributos. Un atributo es una característica o propiedad que define una entidad en un sistema de gestión de base de datos. Esencialmente, un atributo es una unidad fundamental de información que se almacena en una base de datos. Estas pueden adoptar diversas formas, como pueden ser números, textos, fechas, entre otras formas. Un ejemplo de un atributo puede ser una base de datos, por ejemplo, de unos empleados. Algunos atributos que se pueden obtener de dicha base son el nombre, que indica el nombre de la persona; la edad indica su edad del empleado; el salario es el pago que se le está dando al dicho empleado; o el departamento donde trabaja dicho empleado. Por otro lado, dichas entidades y atributos contienen lo que son llaves primarias y llaves foráneas. Las llaves primarias son las que son una columna o combinación de columnas. Esto quiere decir que en una base de datos se designa para identificar de manera exclusiva cada registro de una tabla. Se utiliza como identificador único para analizar rápidamente los datos dentro de la tabla. Una tabla no puede tener más de una clave primaria. Las llaves primarias deben de ser únicas.
En otro caso tenemos lo que son las llaves foráneas. Las llaves foráneas son las que crean conexiones entre las tablas relacionadas en una base de datos. Esta clave primaria foránea puede ser de un atributo en una tabla que coincide con la clave primaria de una tabla. Este vínculo establece una relación referencial permitiendo que la información se distribuya y la relacione de manera coherente. Tenemos también en dichas tablas lo que son cardinalidades. Una cardinalidad se refiere al número de filas en una tabla, es decir, mide la cantidad de valores únicos en una columna. Este puede ser alta o baja. Una columna con alta cardinalidad contiene muchos valores únicos. En cambio, las columnas con baja cardinalidad tienen pocos valores únicos. Aquí la cardinalidad es relevante porque se pueden influir en el rendimiento de una base de datos, ya sea alta o baja. Un ejemplo de estos tipos de cardinalidades puede ser la alta cardinalidad, que es una columna que tiene un gran número de valores. Un ejemplo de esto puede ser una ID, direcciones de correo electrónico o números de teléfono. Características: cada valor es generalmente empleado, hay pocos valores repetidos. En otro caso tenemos lo que es la baja cardinalidad o menor cardinalidad. Aquí una columna tiene baja cardinalidad si contiene pocos valores únicos. Un ejemplo de esto pueden ser los géneros como valores como femenino y masculino, o estado civil, ya sea soltero, casado o divorciado. En este caso tenemos como característica principal muchos registros en la columna pueden ser repetidos, en cambio en la alta no. La importancia de la cardinalidad es que pueden afectar directamente al rendimiento de las consultas y la eficiencia del almacenamiento. Algunas razones de esta puede ser la indexación. La indexación se refiere a buenas candidatas por la indexación. Son los índices de columnas que pueden mejorar significativamente la velocidad de las consultas. La baja cardinalidad, sin en cambio, son las que no benefician tanto, ya que se repiten los valores significativamente de los índices que se proporcionan. En otro caso tenemos lo que son la optimización de consultas. Las consultas filtran datos en columnas de alta cardinalidad que tienden a ejecutarse más rápido en columnas ya que sean indexas. Por otro lado, tenemos lo que son las relaciones. Una relación en una base de datos es un enlace que conecta diferentes elementos de las tablas que lo componen. Para establecer dichas relaciones se utilizan campos llamados llaves primarias, como se había mencionado antes, el concepto de una llave primaria, que se vinculan con registros en otras tablas. Al definir dichas tablas entre campos diferentes, no es necesario que estos campos contengan el mismo nombre. Sin embargo, es crucial que el tipo de datos de campos estén conectados por sí mismos. Las relaciones en las bases de datos son esenciales para asegurar la correspondencia adecuada entre asignaciones. Por otro lado, las cardinalidades se definen en tres tipos. La cardinalidad 1 a 1 se refiere a cuando un registro en una tabla está vinculado a un único registro en otra tabla. Esto es útil para conexiones exclusivas, como por ejemplo la asignación de banderas a países donde cada bandera corresponde a un país, en este caso México, Brasil, China. Cada bandera corresponde a un país. Otro ejemplo de esto podría ser las matrículas de un coche. Cada coche tiene un número de matrícula que es correspondiente para poder identificar qué tipo de coche es. Por otro lado, tenemos lo que es la cardinalidad 1 a muchos. Es una relación que tiene un registro de tabla de datos que puede ser vinculada de varios registros en otra. Un ejemplo de ello puede ser una dirección postal. Puede estar asociado a varias personas que viven en el mismo lugar. O el nombre de una empresa puede estar relacionado con varios empleados que trabajan ahí. O un cliente puede tener múltiples pedidos de venta. En este caso, este tipo de relación puede tener diferentes conexiones. Y por otro lado tenemos lo que es la cardinalidad muchos a muchos. Esta cardinalidad se refiere a varios registros en una tabla. Pueden estar vinculados a varios registros. Un ejemplo de ello es un equipo de fútbol. Varios jugadores pueden estar en diferentes equipos a lo largo del tiempo. O en una escuela, varios profesores pueden enseñar la misma asignatura y cada profesor puede impartir varias asignaturas. En este caso se utilizan lo que son tablas intermedias para gestionar estas relaciones complejas. A continuación terminaremos de describir algunos conceptos que son básicos y fundamentales a la hora de crear nuestra base de datos. Uno de ellos es el diccionario de datos. Este es un dato que nos va a ayudar a describir a más datos.
Los organiza de acuerdo a sus nombres, sus definiciones y sus características de cada campo o cada atributo que se encuentre en nuestra base de datos. Su objetivo es proporcionar un lenguaje en común entre el creador de los datos y sus usuarios. Un tipo de dato es una manera de clasificar y distinguir los datos según su naturaleza, como lo son los números, las letras, las palabras, etc. Existen varios tipos de datos en programación, pero los más comunes son los numéricos, cadenas de caracteres, los booleanos y los nulos. Los numéricos se refieren a los datos que son números. Estos se dividen en tres secciones, que son integer, float y double. Los integer son números enteros sin decimales, como lo pueden llegar a ser el 50, el 70 o el 300. Los float son números con decimales, como lo son el 5.3, el 4.7, el 8.24, mientras que el double es un número decimal similar al float, pero con una mayor capacidad para almacenar decimales. Es útil para valores que requieren una mayor precisión, como el número pi con muchos decimales. Las cadenas de caracteres representan texto y se dividen en dos partes, que es el char y el string. El char es un solo carácter que puede ser una letra, un número o un símbolo, como es el gato, el arroba, el signo de porcentaje, la letra A o un número que puede ser el 5. Mientras que el string es una secuencia de caracteres, como lo puede ser un hola mundo. Los booleanos nos indican que es algo verdadero o algo falso, mientras que los nulos nos indican que una variable no tiene valor o no está definida. Otro concepto que es importante tener en cuenta es el modelo de nuestro diagrama ER, ya que este nos ayuda y fue creado para simplificar el diseño de nuestra base de datos al permitir la creación de nuestro esquema que describe su estructura general de manera lógica. Este modelo se enfoca en el significado de los datos utilizando tres conceptos principales, que son las entidades, objetos o elementos, las relaciones entre ellos y sus atributos que describen las características específicas de cada entidad. Los modelos de entidad-relación mejorados, también conocidos como modelos de entidad-relación extendidos, son diagramas avanzados para bases de datos que se asemejan mucho a los diagramas entidad-relación convencionales. Estos modelos de alto nivel son capaces de representar los requisitos y la complejidad de base de datos más sofisticada. La redundancia de datos implica la creación y almacenamiento de copias adicionales de datos dentro de un sistema. Esta duplicación puede darse de varias maneras, dependiendo del contexto y el diseño del sistema de gestión o almacenamiento de datos. En los sistemas de base de datos estructuradas, la redundancia puede ser intencional o accidental. Intencionalmente, la redundancia se implementa para la seguridad de los datos, optimizando el rendimiento o para asegurar la disponibilidad de los datos. Por ejemplo, las bases de datos pueden replicar datos en diferentes servidores o ubicaciones para protegerse contra la pérdida de datos causada por las fallas de hardware o desastres. Un proceso conocido como replicación de datos. Accidentalmente, la redundancia puede ocurrir debido a un diseño deficiente de la base de datos, como no normalizar las tablas, lo que resulta en el almacenamiento innecesario de la misma información en múltiples lugares. Para esto es necesario también conocer el concepto de normalización, ya que es un proceso utilizado para estructurar los datos en una base de datos, considerando en crear tablas y definir relaciones entre ellas, siguiendo ciertas reglas que protegen los datos y aumentan la flexibilidad de nuestra base, eliminando redundancias y dependencias ilógicas. La redundancia de datos consume espacios en nuestros discos y complica el mantenimiento, ya que cualquier modificación debe aplicarse de manera uniforme en todos los lugares donde se encuentran los mismos datos. La primera forma normal es que una entidad está en su primera forma si no contiene grupos repetitivos, es decir, cada atributo debe de tener un único valor de un dominio simple. La segunda forma normal es una entidad que cumple con la primera forma normal y todos los atributos que no forman parte de las claves candidatas, como los atributos no principales, tienen una dependencia funcional completa respecto a estas claves.
La tercera forma normal nos dice que una entidad está en su tercera forma si cumple con la segunda y todos sus atributos no principales dependen directamente de la clave primaria, es decir, no hay dependencias funcionales transitivas de atributos no principales respecto a las claves. Crear un modelo en Excel antes de implementar la base de datos en un sistema de gestión permite diseñar y estructurar la base de datos, definir tablas, campos y relaciones. Además, Excel ofrece una forma intuitiva de visualizar y organizar datos tabulares, lo que facilita entender las relaciones entre los elementos de la base de datos. Una base de datos es un conjunto organizado de datos e información estructurada, típicamente almacenada electrónicamente dentro de un sistema informático. Generalmente la gestión de base de datos está a cargo de un sistema de gestión de base de datos. Conjuntamente los datos y el gestor y las aplicaciones asociadas forman lo que se conoce como un sistema de base de datos, comúnmente referido simplemente como base de datos. El SQL o Structured Query Language es un lenguaje utilizado en base de datos para realizar consultas, manipular y definir datos, así como controlar el acceso de la información almacenada. Este lenguaje permite gestionar eficazmente la información en sistemas de base de datos relacionales mediante comandos que facilitan la extracción, modificación y administración de los datos de manera estructurada y eficiente. Dentro de una base de datos, los datos se relacionan según sus características o utilidad. Cuando realizas una búsqueda necesitas seguir ciertas instrucciones para obtener la información que deseas. Algunos ejemplos de estos es el from, el where, el create o el alter. El from especifica de dónde provienen los datos que quieres consultar. Generalmente las tablas donde están almacenados los campos que seleccionaste te permiten definir el origen de la búsqueda de manera más clara y directa. El where define los criterios que debe cumplir cada registro para ser incluido como resultado de tu búsqueda. Aunque no es obligatorio, es crucial para filtrar y obtener resultados precisos que cumplen con ciertas condiciones. En cuanto a las acciones que puedes realizar sobre la base de datos, se utiliza el create, el alter y el drop. El create permite crear nuevos objetos dentro del gestor de la base de datos, como lo son las tablas o el procedimiento de almacenado. El alter modifica las estructuras de objetos existentes, como añadir o eliminar campos de una tabla, mientras que el drop elimina los objetos de la base de datos, como lo son las tablas o los índices. El lenguaje de manipulación de datos, Data Manipulation Language (DML), se utiliza en base de datos para manejar la información almacenada. Sus funciones principales incluyen recuperar datos almacenados, añadir nueva información, eliminar datos existentes y modificar registros. El SHAM facilita la creación y las pruebas de nuestra página web y otras aplicaciones de programación. No es solo un programa, sino que un paquete incluye varias herramientas esenciales para los desarrolladores. El nombre SHAM es un acrónimo que representa las principales herramientas que contiene. La X indica la compatibilidad con varios sistemas operativos. La A representa el valor web Apache, que es la interfaz principal para trabajar con las herramientas del paquete. Apache es un servidor web de código abierto fácil de instalar mediante SHAM. DM hace referencia al sistema de gestión de base de datos MySQL y en algunas versiones más recientes MariaDB también está incluido. La P refiere al lenguaje de programación PHP, ampliamente utilizado y compatible con diferentes sistemas de base de datos. La otra P también incluye Perl, un lenguaje de programación enfocado con la administración del sistema y la programación de redes dentro del entorno de SHA. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a explicar el diagrama R, entidad-relación. En este caso, el diagrama R está relacionado a el caso que dejó como proyecto el profesor Ponce. El caso que dejó fue de un bufete de abogados, el cual se desglosaron muchas entidades con sus respectivos atributos, el cual fue algo tardado y demoró un poco en hacerlo, ya que esto tuvo muchas confusiones, el, el cual pues nos acercamos con el profesor Ponce a resolver nuestras respectivas dudas para que de igual manera quedara
bien el diagrama R. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que hicimos fue leer el caso y ya una vez leído el caso, eh, nos vamos a la tarea de sacar lo que son nuestras entidades. Bien, las entidades tienen lo que son atributos. En este caso, voy a hacerles un... Miren, aquí tenemos lo que es una entidad y la entidad tiene como nombre cliente. A las entidades se les va a poner con letra mayúscula cliente. ¿Para qué? Para no confundirlas con nuestros atributos. Como pueden observar, los atributos vienen de bueno, escritos en minúsculas y hay atributos únicos. Y los atributos únicos, como aquí en este caso ID cliente, se subraya como está aquí en esta parte. ¿Para qué? Para no confundirnos. Bien, como les mencionaba, al leer el caso práctico, teníamos que ir sacando nuestras entidades. Y en este caso tenemos como entidad a cliente, asunto, el tipo de asunto, eh, Facebook, teléfono, demandado, persona física, municipio, la dirección. Aquí se muestra persona, renuncia, audiencia, estado, profesión. Y como podemos observar, cada entidad tiene su respectivo atributo. Una vez ya colocados lo que son las entidades con sus respectivos atributos, tenemos que checar las cardinalidades. Las cardinalidades son estas. Aquí se pueden observar, aquí en este romboide, este rombo, tiene 1 a 1, que son las cardinalidades. En este caso, aquí tenemos N a N, que significa que es muchos a muchos, y 1 a N, que es 1 a muchos. Aquí en este caso, en esta parte de aquí, el 0, que es con el subrayado, es nulo. Más adelante les voy a explicar por qué, y con una N de muchos. Bien, vamos a comenzar la explicación. Bien, como primer punto tenemos aquí a cliente. Bien, en este caso nos pide identificar, como les mencioné, nuestros atributos y de igual manera sus entidades. Bien, esta entidad tiene sus atributos, tiene lo que es el CURP, el RFC, el apellido paterno, apellido materno, el nombre y el ID del cliente. Y en este caso aquí se le puso el rombo de tiene. Tiene email, Facebook y teléfono. Como le mencioné hace rato, aquí como podemos observar en Gmail, en email, el 0 y la N. Que como tan solo el cliente puede como no tener o como puede tener muchos email. También aquí en esta parte de teléfono, como no puede tener teléfono, como puede tener muchos números de teléfono. Y teléfono tiene su atributo de número y ID cliente. ¿Eso para qué? Pues porque nos ayuda a identificar de quién es el teléfono y de igual manera aquí correo y ID cliente. Aquí en Facebook de la misma manera, como les mencioné, ID Facebook es único, es un atributo único y el nombre usuario, nombre-usuario, nos vamos aquí a es asignado tiene expediente como un demandado.
Bien. Y demandado nos manda hacia dirección. Demandado puede ser ya sea una persona moral como una persona física. Y de igual manera, la entidad tiene sus atributos. Aquí persona moral tiene a su ID demandado, ID dirección, su ID, su razón guión bajo social y ID persona moral. Como les decía, estos van subrayados. ¿Por qué? Porque son únicos. Aquí en persona física, de igual manera, tenemos sus atributos en ID demandado y ID dirección y ID persona física. Demandado nos manda hacia dirección. ¿Por qué? Porque demandado tiene una dirección. Aquí lo está indicando el mapa, el diagrama, perdón. Y dirección cuenta con eh, número interior, número exterior, su ID dirección, su municipio, nombre de calle y es lo que tiene dirección. Bien, nos regresamos aquí a expediente. Estamos aquí, bajamos hacia acá y nos vamos a regresar hacia es asignado. Bien, el expediente. Bien, el expediente posee un asunto. Puede, aquí las cardinalidades, indica que es uno a uno, un expediente único, 1 a 1. Y asunto puede tener, más bien tiene, muchos asuntos. Aquí lo indica, tiene. Y su cardinalidad es 1 a muchos. Porque, ¿por qué? Pues un caso puede tener muchos asuntos. Bien, expediente, como les comento, tiene el ID cliente, el ID expediente y el ID demandado. ¿Eso para qué? Pues para identificar el expediente de quién es. Bien, nos dirigimos hacia asunto y asunto pertenece a tipo de asunto. Tipo de asunto tiene ID tipo y vamos por acá. Aquí estamos, ID tipo de asunto y nos regresamos hacia tiene. Tiene, tiene pues un estado, ¿no? Está conectado hacia abogado, hacia profesión. Bien. En estado, de igual manera, ID estado. Y aquí ya nos vamos hacia abogado. El abogado puede tener un asesor, el asesora, perdón. De igual manera, sus atributos tiene fecha, ID abogado, abogado sucesor. Y ahora nos vamos hacia lo que es tiene. Bien. ID tiene. Ay, perdón. ¿A quién tiene? Tiene un abogado y una ID profesión. Y profesión tiene su cardinalidad, uno a muchos. Bien, ahora vamos con las cardinalidades. Bien, aquí como pueden observar, se colocaron lo que son las cardinalidades. Y como les expliqué al principio, se relacionan las cardinalidades uno a muchos, eh, nulo a muchos y muchos a muchos. Esto nos sirve para leer de una mejor manera nuestro mapa.
y así no tener confusión a la hora de explicarlo en este caso. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Mijamos Flores. Yo en este caso les presentaré cómo incrustar, cómo crear tablas en una base de datos. En este caso utilizaremos 3 a 4 herramientas. Utilizaremos lo que es XAMPP, tendrían que instalarlo en sus computadoras. Lo que es la herramienta también de CMD, que en todas las computadoras viene el símbolo del sistema, y un bloc de notas. El bloc de notas más que nada se puede utilizar para ahí ingresar el código y no tener que estar corrigiendo en el mismo símbolo del sistema. Primero, si ya tienen instalado XAMPP, lo abriremos y ejecutaremos 2 instancias que vamos a utilizar. Sería lo que es Apache y MySQL. Le damos iniciar a las dos. No hay ningún problema si las inician las dos. Nos esperamos a que termine de cargar. Ya inició. Lo pondremos en segundo plano o lo minimizaremos. Y posteriormente nos ingresaríamos al CMD o código del sistema. Como ven aquí, yo ya lo tengo por defecto porque lo he estado utilizando, pero a ustedes no les va a aparecer. Entonces en este caso podrían poner CMD, que es el símbolo del sistema, y es este, miren, aquí apareció. O en este caso se podría poner símbolo del sistema como tal su nombre. Miren, símbolo, antes de que termine de escribir el símbolo, ya me lo da por defecto. Ya le damos Enter. Se puede ingresar al símbolo de sistema de muchas maneras, también por comandos y etcétera. Por comandos, si no mal recuerdo, dan en el, ¿cómo se llama? En su teclado, la tecla Windows más G. No es el comando Windows más R, perdón. Y en este caso les pondría aquí esta ventanita, les va a aparecer en blanco. Ya aquí en esta ventanita nada más le ponen en CMD y le darían en Enter. Y automáticamente ya les abriría el CMD. De cualquiera de las 3 maneras que les acabo de enseñar, está muy bien. Posteriormente, en el CMD vamos a ingresar a XAMPP para ir metiendo ahí todas las tablas que vamos a ir creando. En este caso utilizaremos un comando que es cd. Gracias a este comando podemos entrar y salir de carpetas. Por defecto el CMD nos da por defecto, nos deja ingresar, está en usuarios, está en el disco C, en usuarios, y el usuario que está ejecutado ahorita en la computadora o en la PC es mi usuario, que es León. En todo caso, pondríamos para salirnos de todas estas carpetas cd y diagonal y pondríamos enter. Aquí sin espacio todo puede ser corrido sin ningún problema. Ya nos saldríamos de todas estas carpetas. Para ver las carpetas que en este caso están para nosotros usarlas, se pone el comando dir, nada más se da enter. Nos desglosa todas las carpetas que podemos acceder desde aquí. En este caso nosotros queremos acceder a la carpeta XAMPP. En la carpeta XAMPP, para ingresar a esa carpeta se pone otra vez el comando cd, pero ya sin diagonal invertida. En este caso se pone cd solamente espacio XAMPP y se daría enter. Ya nos metería dentro de la carpeta de XAMPP. Para otra vez desglosar todas las carpetas que están dentro de XAMPP, se pone otra vez el comando de dir y nos desglosa todas estas carpetas que están en XAMPP. Nosotros vamos a buscar una en especial que, como ven, está todo en orden alfabético. Nosotros buscaremos esta carpeta que es MySQL. Podríamos otra vez el comando de cd para meternos a MySQL y se copia tal cual aparece aquí, MySQL. No se puede copiar y pegar, lo tienen que hacer manualmente. MySQL. Y le darían enter y ya estamos dentro de ahora 2 carpetas, XAMPP y MySQL. Tendríamos que ingresarnos en otra carpeta y última carpeta. Se pone otra vez el comando de dir y nos meteríamos en esta carpeta que es bin. Otra vez se pone el comando de cd y luego bin. Ya estaríamos dentro de 3 carpetas en el disco duro, que es el disco C, XAMPP, después adentro de XAMPP MySQL y dentro de MySQL bin. Posteriormente pondremos un comando para activar lo que es XAMPP, que es MySQL
espacio -u, espacio root, espacio -p. Con este comando ingresaríamos a lo que es MySQL. Le daríamos Enter y nos pide una contraseña, la cual nosotros no tenemos. Ustedes si ingresaron o crearon un usuario en Champ, pues ahí ya ingresan su contraseña de Champ, pero nosotros no tenemos, así que posteriormente la dejamos en blanco y damos otro Enter. Ya estaríamos dentro de lo que es MySQL y Champ. Y aquí podremos nosotros ingresar, crear bases de datos, meter tablas, ingresar atributos, muchas cosas. Ya aquí, como pueden apreciar, después de la contraseña nos da la bienvenida a MariaDB, al monitor, etcétera, etcétera. Posteriormente nos da una serie de comandos por si queremos ayuda, si no sabemos los comandos, pero nosotros ya lo sabemos. En este caso, ya estando aquí, podríamos ya abrir nuestro blog de notas. El blog de notas más que nada sirve, como anteriormente lo dije, para ir creando. Nos va a ser como una guía para el código. Yo tengo aquí un código por defecto, pero para ya no tener errores y más que nada para que sea rápido esto. Pero les explicaría. Miren, el comando para ingresar, como a veces está muy complicado y por muchos comandos luego se te olvidan, para esto sirve el bloc de notas, para aquí tener un registro de todo lo que vas haciendo. En este caso, si aquí aparecen, tengo el comando para ingresar lo que es MySQL. Posteriormente, vamos ya que estamos adentro de CMD y ya nos dejó entrar, ya nos dio la bienvenida y todo a MariaDB. Podríamos crear aquí nuestra base de datos. Para crear nuestra base de datos, anteriormente hicimos lo que es un diagrama R. Mediante el diagrama R vamos a crear lo que son las tablas, lo que son la inserción de datos, muchas cosas. Más que nada para ingresar primero hay que crear la base de datos. ¿Y cómo se va a llamar esta base de datos? La vamos a llamar abogados. Para crear cualquier base de datos se pone el comando create espacio. No se olviden de los espacios porque es muy importante. Si se salta algún espacio o no hay respeto de esto, no se va a poder crear la base de datos. Se pone el comando create espacio database, que en este caso en español es creación de base de datos, espacio, y le ponen cualquier nombre que ustedes quieran. Apréndanse del nombre, cómo lo ponen, si es mayúscula, minúscula, le ponen puntos, como ustedes desean, porque así lo vamos a seguir utilizando y lo vamos a estar llamando la base de datos. En este caso va a ser abogados y acuérdense de cerrar. Para cerrar la instrucción para el CMD se cierra siempre con un punto y coma. Posteriormente copiamos y pegamos en el CMD directamente y se da enter. Ya me creó lo que es la base de datos abogados. Miren, cuando te crea y no hay ningún error, es query OK. También si tienen algún error o quieren eliminar la base de datos, estos son tips extra. Para borrar una base de datos es el comando drop database y se pone el nombre exactamente de la base de datos que crearon. En este caso, nada más para dar el ejemplo, se va a eliminar. La acabamos de crear aquí, pero la vamos a eliminar. Abogado. Pero si le pongo abogado, me va a decir que no hay ninguna base de datos abogado. Aquí le pusimos abogados, así que hay que ponerle hasta la S. Acuérdense de cerrar siempre la instrucción y le damos enter. Ya me borró la base de datos. Si queremos usar esa base de datos, no se va a poder porque ya la borré. Este sería el comando para borrar bases de datos. Les va a ayudar mucho en un futuro. Así que volvamos a crear nuestra base de datos. Y ya no la crearon. Ahora, si tenemos muchas bases de datos, el programa va a decir, oye, pero ¿qué base de datos quieres que use? Entonces vamos a usar este otro comando que es use, que ahora sí valga la redundancia, es usar espacio la base de datos que queremos usar, que en este caso va a ser abogados. Por eso es muy importante que se aprendan cómo crean la base de datos y con qué nombre lo crean, porque si no, no vas a saber y va a haber muchas confusiones. En este caso vamos a poner use abogados. Acuérdense de siempre cerrar con punto y coma.
y ya estamos dentro de la base de datos abogados, la que vamos a utilizar en este caso. Posteriormente, para empezar a usar las tablas o crear las tablas, es estos comanditos de aquí, este lado. En este caso vamos a empezar con las entidades fuertes que están en nuestro diagrama ER. En este caso, para crear la base de datos es create, todo en mayúsculas, no se les olvide, espacio, table para crear la tabla, espacio y el nombre de la entidad que quieres crear esa tabla. En este caso vamos a empezar con estado, después espacio y se abre lo que es un paréntesis. Dentro de ese paréntesis vamos a llamar lo que es la ID del estado, que es su llave primaria. Posteriormente es el tipo de dato, que puede ser int, varchar, float, texto, puede ser cualquier tipo de dato que tú quieras. En este caso nosotros vamos a utilizar lo que es el entero, que es int, acuérdense, mayúsculas. Después se abre otro paréntesis y le puedes poner el tamaño de esto. Si no quieres poner el tamaño, no te preocupes, lo puedes dejar así. Pero nosotros, como le vamos a dar tamaño, lo vamos a dejar del tamaño de 10. Después espacio y le dices al programa que el ID estado es tu llave primaria. En inglés es primary key. Se coloca como primary key todo en mayúsculas, no se les olvide. Posteriormente, si quieres meter más atributos de esa tabla, nada más lo separas con una coma. Y en este caso vamos a meter otro atributo que es descripción. La descripción como tal le vamos a poner un texto. El texto, si se dan cuenta, no le estoy poniendo el tamaño del texto. Nada más mencioné al programa que va a ser un texto. Acuérdense de cerrar el paréntesis que abrimos al principio y cerrar el protocolo con punto y coma. Se copia toda la tabla que hemos creado y le damos enter. Exitosamente me ingresó la tabla. Y así vamos a hacer con cada tabla y cada entidad que hay en nuestro diagrama R. Si queremos ver cuántas tablas ya tenemos, el comando para ver cuántas tablas tenemos es show tables. Y punto y coma. Y me muestra todas las tablas que hemos creado. Como ahorita nada más hemos creado una, nada más me muestra la tabla que hemos creado, que es estado. Posteriormente, si ya le metes más tablas, no sé, unas 5, 10, 15, 20 tablas, las que tú quieras, te va a decir todas las tablas que has creado. El comando para mostrar las tablas es show tables, que no se les olvide. Para describir ahora esta tabla que ya hemos creado y ver los atributos, que es lo que tiene, ponemos describe table estado. Para que nos muestre esa tabla que hemos creado. Perdón, me muestra un error. El comando es describe estado sin table. Y ya me muestra lo que es la tabla. Disculpen por tantos comandos, luego tenemos errores. Ya se muestra la tabla, miren. Nada más como le metimos el ID, que es la llave primaria, y le metimos un atributo que es descripción, que es un texto, miren. Y así podríamos mostrar lo que es la tabla. Acuérdense que es describe estado. Miren, aquí está, describe estado. No es describe table estado, sin el table. Me equivoqué en esa parte, es describe estado. Posteriormente ya empezamos a crear lo que son las demás tablas. Las demás tablas no tienen mucha ciencia, nada más se le pone, en este caso, la de expediente. Vamos a crear una tabla de expediente, nada más vas a llevar una llave primaria. La tabla de lugar va a llevar una descripción. La descripción es de tipo letra, que es un varchar. El tamaño va a ser de 100. Aquí nosotros sí declaramos el tamaño de cuántos caracteres vamos a ocupar. Posteriormente, igual en el municipio, se le va a poner lo que es su ID y su nombre del municipio va a ser un tamaño de 50. Después la tabla persona. En este caso, si se dan cuenta que le pusimos un not null. En este caso, este no va a ser nulo. A fuerzas nos tienen que ingresar esos datos, porque si no, va a marcar un error. Entonces, en este caso, por eso se marca not null. Igual acuérdense separarlo siempre con cada atributo con una coma.
y cerrar siempre el programa con un punto y coma, acuérdense. Posteriormente se va a crear la tabla profesión, igual nada más va a llevar un ID y un atributo. Tabla renuncia, la tabla renuncia va a llevar un ID, un abogado, un varchar de 50 y un nuevo abogado y un varchar de 50. Todas estas tablas fuertes van a ser casi las mismas. Las puedes ingresar tú todas y no hay ningún problema, miren. Ok, todas están ok. Ya que creamos todas las tablas fuertes, las podemos mandar a llamar y sin ningún problema nos las va a mostrar. Que show tables, punto y coma, acuérdense de cerrarlo, y me va a mostrar todas las tablas fuertes que hemos creado hasta el momento. Ahora seguiremos con las débiles. En este caso, esta tabla, vamos a crear una tabla abogado. Vamos a meter lo que es un ID de primaria de renuncia, un ID de renuncia, su nombre de abogado, su apellido, paterno, materno, su RFC, su cédula y su preferencia de asunto. En este caso, en nuestro diagrama R tenemos todo este tipo de datos, ya nada más aquí se declaran y se mete la tabla. Y sin problemas, miren, nos ejecutó muy bien la tabla. En esta tabla que se va a hacer hay enlaces. Si pueden ver, create table asunto, esto es el mismo comando que se utilizó anteriormente para crear las tablas de entidades fuertes. En este caso vamos a utilizar todos los comandos que ya vimos, pero aquí en los enlaces, si se dan cuenta, tiene 3 enlaces. Este nuevo comando es, ahora sí, valga la redundancia, es nuevo. El foreign key sirve para hacer el enlace con otras entidades fuertes. En este caso, esto es una entidad débil porque tiene más enlaces. Si no tuviera enlaces, sería entidad fuerte. Anteriormente mi compañero lo explicó. Así que en este caso se va a crear la tabla, se va a llamar asunto, se le va a meter su primary key, un ID de abogado, de cliente, demandado, expediente y un tipo, un ID tipo. Este va a tener un varchar con tamaño de 10. Se va a hacer una descripción general, va a ser un texto, va a ser no nulo y posteriormente lo que sigue. En este caso, para hacer los enlaces se pone el comando foreign key en mayúsculas, acuérdense. Posteriormente se da un espacio y se pone entre paréntesis lo que la tabla que vamos a enlazar, que es el ID abogado, que es su llave primaria. Posteriormente se pone referencias y el nombre de la tabla que se va a enlazar, que es abogado. Nosotros le pusimos abogado en mayúsculas, todo en mayúsculas. Miren, referencias sí es en mayúsculas, pero abogado es como lo colocamos. Y posteriormente se le pone el ID abogado. Para si tienes más de un enlace, igual nada más se coloca la coma y se vuelve a poner otro enlace y otro enlace. Acuérdense de cerrar siempre la tabla con un punto y coma. Y se copia y se pega. Pon enter y miren, ya me ejecutó bien esa tabla. Con esto que acabo de explicar ya se podrían crear sin problema las otras tablas. No hay tanto problema, lo demás nada más cambia lo que es los tipos de datos, lo que es ahora sí las foreign key, que son enlaces diferentes. Así que no hay tanto problema. Se le ingresan todas las tablas que tenemos pendientes. Y sin problema, todo me lo ejecutó maravilloso. Pero aquí tenemos un error. Aquí este error ya lo había previsto. Este error marca porque nosotros aquí hicimos un enlace con persona moral, miren, con ID persona moral. Pero persona moral no me la reconoce porque en este entonces cuando metimos esta tabla no habíamos metido la tabla de persona moral. La persona moral ya la metimos ya después, miren. Aquí create table, persona física. Acá está la persona física y acá está la persona moral. Como no habíamos metido la tabla, todo lleva un orden. No me hace el enlace y no me deja meter esta tabla de empresa. Entonces, como nosotros ya metimos la persona moral, ya podemos meter sin problema lo de la tabla empresa. Así que todo tiene que llevar un orden. El código no está mal. El orden en el que lo metimos está mal. Entonces nada más copiamos el código que ya tenemos por defecto y lo colocamos. Y miren, sin problema ya no se ejecutó. Así que el código no estaba mal. El error era en cómo ingresamos esas tablas.
Posteriormente, como ya metimos todas las tablas, entidades fuertes y entidades débiles, ya podemos cerrar este bloc de notas. Ya lo pueden ustedes guardar, pueden tomarle captura para lo que son sus trabajos. Yo no le voy a poner no guardar porque ya lo tengo guardado. Y posteriormente, si quieren ya mostrar todas las tablas que ya crearon, acuérdense del comando que es show tables y nos muestra todas las tablas que hemos creado. Miren, hemos creado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tablas de las 20 entidades que nosotros tenemos en nuestro diagrama R. Posteriormente ya aquí podemos ir ingresando datos para irnos un poco más rápido, ya que tengo aquí el bloc de notas que es el de inserción de datos. Aquí, para explicarlo más detalladamente, para la inserción de datos vamos a empezar con la tabla estado, que es la primera tabla que nosotros metimos en el código. Para la inserción de datos se pone primero el comando de insert, todo en mayúsculas, después espacio, into, esto viene por defecto, esto a fuerza lo tienen que poner, si se saltan esto no les deja hacer la inserción, espacio y después los datos a la tabla que se le van a meter, en este caso la tabla es estado. Luego espacio, se abre paréntesis y nosotros metimos, si se acordarán, dos datos, que es el ID de estado y su descripción, que es un texto libre. No le pusimos aquí tamaño de datos. Así que todo se pone aquí y posteriormente se pone values. Values es como para evaluar todos los datos que se van a ingresar. Posteriormente se abre paréntesis y todos los datos, si se dan cuenta aquí, se cierran entre comillas simples. Las comillas simples son a fuerzas, es la sintaxis del programa, así que no los pueden dejar así. Se pone y nos dice que primero es el ID del estado, el ID es un número, acuérdense. Por eso se pone al principio qué tipo de variable va a ser, si entero, decimal, con letra o etcétera. En este caso, como si se acordaran en ese un entero, coloca el número 1 entre comillas simples y para separar es una coma, miren. Después en la descripción, acuérdense que en la descripción nosotros colocamos lo que es un texto. Igual se cierran entre comillas simples y se cierran, miren. Y dentro de las comillas simples ya se pone todo el texto que tú quieras. Esto nosotros le podemos poner todo este texto si queremos o nada más le podemos dejar qué es lo que es capital, uno ubicado, México, lo que ustedes quieran. Como es un texto infinito, no podemos poner lo que nosotros queramos. Este es el primer dato y se pone una coma. Dependiendo de cuántos datos ustedes quieran ingresar, se ingresan. En este caso nosotros vamos a ingresar 10 datos. Se copia todo el comando y acuérdense de cerrar con un punto y coma al final. Y se ingresan los datos. Y sin problemas nos ingresó 10 datos. Miren. Posteriormente se hace igual con las otras inserciones. En este caso de expediente nada más pusimos lo que son sus IDs. Copiamos y pegamos. Enter y sin problema nos metió los 10 datos. Posteriormente igual con lugar. En este caso lugar nada más pusimos su ID y una descripción de 100 si no mal recuerdo. Podrían ustedes checar el programa y sin problemas. Copiamos igual todos los datos y le damos enter. Igual nos dejó ingresar 12 datos. Acuérdense que al principio metimos 10 datos y 12 datos. Porque al final se va a hacer unas consultas de estos mismos datos. Después nos quedamos en la tabla de datos del lugar. Miren. Después hacemos la inserción de municipio. Que aquí nada más pusimos su ID y su nombre de municipio. Miren. Se ingresan los datos de la tabla municipio sin problema. Se ingresa ya posteriormente los datos de la tabla persona. Nada más colocamos nosotros aquí su nombre, su apellido paterno y su apellido materno. Miren, su nombre es Juan, se apellida Pérez García. Igual nada más queremos meter lo que son 2, 4, 6, 8, 10 datos. Se copia el código y se pega en el CMD. Sin problema ya me ingreso los datos.
Posteriormente aquí en Insert Into, también en la tabla profesión, nada más pusimos lo que es el ID y su nombre. Y nada más lo colocamos su ID y su nombre. Ingresamos otra vez los datos, sin problema. Y sin problema no hubo errores. Después es la tabla renuncia, los tablos de la tabla renuncia. Y aquí sí tenemos bastante datos, que es su ID, el abogado renunciante que va, ahora sí, el abogado que va a renunciar. Y se pone el nuevo abogado que va a tomar ese nuevo caso. En este caso igual se copia, como ven nada más son dos nombres, es lo único que cambia. Se coloca y sin problema 12 datos. Después se pone el tipo de asunto, es lo mismo. El teléfono, en este caso se puso aquí lo que es un número y el número, si no mal recuerdo, es un int y ya le pusimos el tamaño del int, que son 10, porque el número telefónico necesita 10 números. Se copia y sin problema, miren. Unos datos y el número de los teléfonos también 15 números. Después este es muy extenso. Para este si tienen duda pueden checarlo aquí como lo ingresé yo. Se copia igual la sentencia de insert into, después la tabla abogado y aquí nosotros pedimos o mandamos a llamar lo que es su ID renuncia. Necesitamos su nombre del abogado, su apellido paterno, su apellido materno, su RFC, su cédula, su preferencia de asunto, porque hay algunos abogados que prefieren atender ciertos casos, como ya sea violencia doméstica, ya sea de abogados penales, etcétera. Aquí nosotros, como vemos, nos pide un ID, ya tiene el número 1, nos pide su ID renuncia, ponemos otra vez el otro tipo de ID, puede ser el mismo o ahí ya pueden jugar ustedes con su imaginación. Después sería el nombre que está pidiendo aquí, que se llama en este caso Juan Carlos, su apellido paterno, su apellido materno, su RFC completa, su cédula y ahora sí su asunto que le agrada. En este caso a este abogado le gusta lo penal, a este otro abogado le gusta lo civil, laboral, etcétera. Se copia todos esos datos y se ingresa al código del sistema y sin problema. No hubo errores. Posteriormente se hace lo mismo con los otros datos. Nosotros ya para aligerar esto metemos todos los datos ya rápido. Igual si se acuerdan todo tiene un orden, me va a marcar en error en la tabla empresa. Acuérdense que al principio tuvimos un error en la tabla empresa porque primero se tienen que meter los datos de la persona moral y después de empresa porque ahí tenemos un enlace y el orden de las tablas no deja hacer esto. En todo caso volvemos a meter la tabla de empresa o los datos de la tabla empresa porque son los datos. Bien, nosotros no tenemos ningún error en meterlos. Copiamos nada más esos y metemos y sin problema ya me lo ejecutó. Posteriormente ya para hacer las consultas o traernos los datos que hemos hecho se va a hacer otro TXT. Miren, ya metimos todos los datos y ya pueden cerrar este sin problema porque ya crearon su código y vieron que está sencillo. Posteriormente aquí tenemos otro TXT que se llama consultas. Con este se va a traer todos los datos que hemos creado. Y el comando para traernos todos los datos que hemos creado es este, que es en este caso select. Se pone el asterisco y en este asterisco posteriormente nos sirve porque selecciona todos los datos de esa tabla que vamos a traer. Es select, luego todos los datos de esa tabla from espacio cliente, de la tabla cliente. Acuérdense y espero que tengan muy presente cómo llaman las tablas, porque eso nos va a ayudar. Cliente nosotros lo pusimos como todo minúsculas. Se copia y mandamos a traer todos esos datos de la tabla cliente, los datos, no la tabla ni mucho menos. Son los datos de la tabla cliente. Y nos manda a traer todos los datos, miren, los 15 datos que metimos, los 15 nos los da. Pueden volver a copiar esa sentencia y en vez de mandar a traer los de cliente, mandan a traer los de empresa, miren. Si no mal recuerdo es todo en minúsculas. Si no vamos a tener, no, empresa, miren, es mayúscula.
Entonces, todo mayúscula, empresa. Le damos enter y nos manda a traer todos los datos de empresa. Miren, si lo hubiéramos mandado a traer como empresa todo en minúsculas, nos va a marcar un error porque no existe la tabla empresa. Todo es muy específico aquí en este código del sistema. Empresa, miren. Si le mando a llamar todo en minúsculas, me va a marcar error. Creo que no me marcó error. Creo que sí mando a llamar todos los datos. Posteriormente, ya que en las consultas vamos a traer, si se acuerdan, les dije que se acordaran cuántos datos metieron de cada tabla. En la tabla, en las primeras dos tablas metimos 10 datos de cada una y después creo, si no mal recuerdo, son 15 datos. Acuérdense porque con este comando cuenta todos los datos que hay en cada tabla. Para contar esos datos se pone select y luego después la tabla que se va a contar, luego as y después se pone entidad. Se pone el count para que cuente todos esos tipos de datos y después as conteo y se pone la demás sintaxis que es por defecto. Se le podría poner nada más esta consulta y me cuenta nada más los de cliente y aquí lo cerramos, punto y coma. Pero como queremos no nada más traernos una tabla, queremos traernos más tablas, entonces pone unión. El comando de unión sirve para no estar haciendo consulta una por una. En este caso, une lo que quieres o lo que vas a mandar a traer. Y se manda a traer las demás con la misma sintaxis que les acabo de explicar. Se pone control C y lo pegamos. Nos va a mandar a traer y nos va a hacer el conteo de todos los datos que hemos hecho. Miren, la tabla cliente tiene 15 datos, estado 10, expediente 10 y así, miren. Todos los datos que hemos metido nos los cuenta. Después en las siguientes consultas, la segunda consulta nos dice que nos manda a traer el nombre completo de todos los clientes que tienen solo Facebook. Con esta consulta se mandan solamente los clientes que tienen Facebook. Y nos manda a traer pocos clientes. Miren, me manda a traer cliente 8, 9, 10, 11, 12 y 13. No me manda a traer todos los clientes, solamente clientes específicos que tienen Facebook. Para la tercera consulta, es esta. Me manda a traer el nombre completo de todos los clientes que tienen dos contactos. Copiamos la consulta y la pegamos. Ya poniendo esa consulta, mandamos a traer los clientes que tienen dos contactos. Miren, aquí dijimos dos contactos y nos manda a traer solamente 3 personas que tienen dos contactos. Posteriormente no me acuerdo qué consulta ya llevamos, pero ya llevamos varias. En la siguiente consulta nos dice que nos va a traer el nombre completo de todos aquellos demandados que son personas morales y necesitamos también su nombre de la empresa. En este caso vamos a copiar la consulta y la colocaremos. Nos va a traer todos aquellos demandados con su empresa, miren, que son personas morales. En la siguiente consulta mandaremos a traer lo que son los demandados que solo están considerados como personas físicas, ahora ahora no morales, ahora son físicas. También sin problemas nos ejecuta esa consulta. Después en la siguiente consulta dice que nos manda a traer todos aquellos clientes y datos de los demandados. Bueno, en esa consulta entonces nosotros veremos lo que dice el comentario que colocamos aquí. Dice que esta consulta nos va a mostrar los datos del cliente y los datos del demandado y todos aquellos expedientes que el demandado tiene o están en el bufete de abogados como archivados. Tenemos varios datos, lo tenemos archivado, si se está ejecutando, se está tomando en cuenta lo que son sus expedientes o eliminado o ya terminado. En este caso vamos a traer los que están archivados. Se pone control V y nos manda a traer todos los expedientes archivados. En la siguiente consulta vamos a ver que nos dice que nos trae los datos completos de aquellos clientes y demandados morales.
los cuales han sido transferidos. Para esta consulta nada más le colocamos y nos va a traer todos aquellos clientes y demandados que han sido transferidos. En la siguiente consulta, nos falta menos que al principio, nos muestra los datos de los abogados que han abandonado sus asuntos. Esos abogados no tienen ética. Nos mandan a traer que son bastantes abogados que abandonan sus casos. Posteriormente, la siguiente consulta nos dice que nos muestra los nombres completos de los abogados que han asesorado en algún tema. O sea, nos va a traer en este caso los abogados que asesoran otros abogados de algún tema que desconozcan, porque cada uno tiene, ahora sí, temas específicos que dominan. Y en este caso podemos ver que en este caso este abogado asesoró a que se llama Juan Carlos Martínez, asesoró a Juan Pérez García, etc. En la siguiente consulta nos va a traer y nos va a mostrar los datos completos de los abogados que tienen preferencia a casos laborales. Vamos a ver cuántos abogados tienen a casos laborales. Miren, nada más hay un abogado que le gustan los casos laborales. Al parecer todos les gustan otro tipo de casos. En el siguiente nos va a traer los abogados que tienen preferencia a pensiones alimenticias. Vamos a ver cuántos abogados les gusta martirizarse la vida. Nada más uno. En el siguiente consulta nos va a traer lo que son los datos en lugar donde se realizó la audiencia. El lugar, no la audiencia. Y las personas involucradas que hay en esa audiencia. Y nos va a traer lo que son el nombre de la audiencia y las personas que están involucradas. En este caso nada más metimos una por audiencia y son estas que nos va a traer. Y por última consulta, ya para dejarlo descansar porque es muy atareado esto, la última consulta nos dice que nos va a mostrar la información completa de todas aquellas personas morales y el nombre y la dirección de la empresa en la que están. O sea, nos va a traer toda la información de las personas morales y la dirección de la empresa en la que está ejecutado. Miren, aquí el tamaño de la pantalla no nos ayuda mucho, pero y aquí nos trae todos esos datos. Y ya sería todo por el momento. En el siguiente video ya le explicaremos cómo funciona nuestra aplicación de base de datos. Como se puede observar, estamos presentando lo que es nuestro programa compilado. En este caso tenemos lo que es la entidad abogados. En este caso se muestra lo que es toda la lista de abogados que se tienen en nuestra base de datos. Se puede ver el registro de nuestros abogados o modificarlos. Asimismo, podemos agregar un nuevo abogado. Tenemos la opción que es guardar y cancelar el estado de activo o inactivo de nuestro abogado y editar un mismo registro. Por otro lado, tenemos lo que es nuestro tipo de abogado. El tipo de abogado es donde se pone el nombre y la descripción general de todos los abogados que tenemos registrados y en qué casos se registran. Tenemos lo que es la opción de guardar, actualizar y limpiar. Por consiguiente, tenemos lo que son los casos. En el caso se muestran los IDs, el nombre o título del caso, el ID del cliente, la descripción que tienen, la fecha del caso y el estado. Si es un estado activo o inactivo, podemos ver, por ejemplo, el ID 103. Entonces, podemos observar que el cliente tiene ID 3, un nombre de María González Rodríguez. Con un honorario de 1,234. Podemos pasar al siguiente, que es el abogados asignados. En este caso no tenemos por el momento ninguno. Asimismo, también lo que es la opción de pagos y tipos de pagos. El tipo de pago ya está declarado por nuestra base de datos. En este caso tenemos 6 registros. En los pagos también se pueden tener lo que es una fecha de inicio y una fecha final. En este caso se muestran todo lo que pueden ser, ya sea transferencias bancarias, cheques, y se puede listar de alguna manera. O podemos hacer asimismo un registro nuevo para una transferencia bancaria. También tenemos lo que son la opción de evidencia. En la evidencia se va a mostrar
nuestro panel donde podemos agregar nosotros el tipo de evidencias, ya sea evidencia digital, fascaria, circunstancial médica, y podemos adjuntar algún archivo nuevo para nuestro caso, ya sea archivo o imagen. Tenemos lo que es la opción de buscar y actualizar. Asimismo, tenemos lo que es la clasificación de tipos de evidencia, donde se registra en una tabla y podemos editar dichos registros. La tabla cliente es donde se muestran todos los clientes registrados en esta base de datos con sus nombres, apellidos. Se pueden buscar por un nombre, por ejemplo, María. Y nos aparece el nombre de la persona. Podemos ver dicho registro, agregar un nuevo registro o editar dicho registro. En las reservaciones se pueden hacer diferentes tipos de consultas dependiendo del caso que sea necesario. Nos piden el día de un cliente, el nombre del cliente, la ID del abogado, el nombre, la fecha y descripción del caso. En este caso también lo que podemos hacer es buscar a un cliente o buscar a un abogado. Tenemos lo que son los accesos, que son los roles de las personas. En este caso tenemos lo que son nombres, administradores y la descripción que tiene nuestro caso. Y los usuarios son los que tenemos en nuestro login y pueden administrar dicho login. Podemos lo que es la opción de actualizar, buscar un usuario o registrar un nuevo usuario para nuestra base de datos. Y por último tenemos la opción de salir o cerrar sesión de nuestro sistema.